FM 89.1, Radio Universidad. A la Argentina. Así que bueno, es otro de los motivos también para celebrar en estos 11 años. Y a raíz de esto, María, queríamos también charlar un ratito, agradecemos que nos atienda, a María Rashid. Ella es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, diputada porteña, mandato cumplido, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT y sobre todo también hay un gran recuerdo a toda su lucha en aquel momento, hace 11 años, para que termine sancionándose la ley de matrimonio igualitario. Hola María, gracias por atendernos aquí en esta tarde. Mauro y María te saludamos desde aquí de la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos este ratito. No, gracias a ustedes. Bueno, María, las sensaciones, ¿no? A 11 años, me imagino que hoy te habrán consultado mucho sobre esto y sobre todo por lo que ha significado la lucha que han tenido ustedes en su momento para todo lo que vino después. Digo, viéndolo ya a la distancia, me parece que han marcado un puntapié inicial de lo que fue una serie de, si bien ya se venía haciendo, pero creo que se impulsó mucho más con la ley del matrimonio igualitario, que es ampliar los derechos aún más de los que se venía haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, matrimonio igualitario, como bien decís, fue como un puntapié y un impulso a una serie de reconocimiento de derechos que vinieron después también y que hoy hacen a la Argentina un país de vanguardia en el mundo en materia de reconocimiento de derechos de la diversidad. En su momento éramos el 10º país del mundo en aprobar la ley de matrimonio igualitario, el primero en América Latina. Y bueno, por supuesto eso y toda la legislación que vino después, la ley de identidad de género, la ley de reproducción humana asistida, el nuevo Código Civil, la ley de femicidio que incluye los crímenes de odio hacia la diversidad, la ley de salud mental que prohíbe las terapias para supuestamente curar la homosexualidad. Hay un montón de legislación que fue sancionada en aquellos años y que bueno, que nos llenan de orgullo y nos ponen en un lugar de referencia en el mundo en esta materia, ¿no? Quiero hacer participar rápidamente a María Braga, que te está escuchando y tiene algunas consultas también, María, para vos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, Bueno, ¿qué tal? hoy es un día, por supuesto, de celebración y como bien decía Mauro, la lucha de los distintos movimientos tuvo ahí un gran resultado y afortunadamente en estos últimos tiempos se sucedieron otros, una lucha que no termina nunca, ¿no? Y hay la contracara de toda esta felicidad y de toda esta alegría de celebrar derechos es, por supuesto, la discriminación. Hoy al principio hablábamos con Mauro que todavía existe mucha discriminación en lo que son las familias diversas. Contanos cómo está esa situación, si se hacen muchas denuncias hoy por discriminación por cuestiones de género en las familias diversas. Bueno, sí, todavía hay discriminación y hay violencia hacia nuestras familias y hacia la diversidad en general, ¿no? Siempre comparo, las mujeres hemos alcanzado la igualdad jurídica hace muchísimos años, cuando se discutió si teníamos derecho a administrar nuestro patrimonio, si tenemos derecho al voto, si tenemos derecho a tener responsabilidad parental, todos derechos que no teníamos y que bueno, que conquistamos y que hoy tenemos como un piso de igualdad jurídica, pero todavía estamos trabajando por la igualdad real, ¿no? En contra de los femicidios, en contra de la violencia, en contra de la discriminación. Con la diversidad pasa un poco lo mismo, hemos alcanzado un piso de igualdad jurídica muy importante, sin el cual sería impensable trabajar por la igualdad real, pero bueno, es eso, es la igualdad jurídica. Todavía falta desarrollar o seguir desarrollando esta batalla cultural por la igualdad real, para la que todavía falta mucho, ¿no? Todavía hay discriminación, todavía hay violencia y todavía hay mucho por hacer. ¿Cuáles son las próximas metas? ¿Cuáles son los debates actuales en cuestiones de diversidad? Sabemos que salió la ley trans y que ha sido muy celebrada y siempre termina una lucha y no termina, se consagra un derecho y continúa una lucha. Sí, la ley de inclusión laboral trans es una ley muy importante, un paso hacia adelante importantísimo en materia de acceso al derecho al trabajo de las personas trans, pero es un capítulo de una ley más extensa, más amplia, que es la ley integral trans y es la que estamos proponiendo
se apruebe lo antes posible en el Congreso, ¿no? Tiene programas de terminalidad escolar, tiene programas de vivienda, tiene distintas políticas públicas que hacen a toda la vida de las personas trans y no solamente la inclusión laboral. Que reitero, es una ley muy importante la que se aprobó, pero es una parte de lo que nos gustaría que se apruebe. Y después, bueno, necesitamos una nueva ley antidiscriminatoria, una ley que nos incluya. La ley actual es de 1988, tiene una carilla, es muy cortita, y no solamente no incluye a todos los grupos vulnerados por la discriminación, sino que además es una ley muy poco eficaz en darle respuesta a la discriminación. Plantea como solución un juicio patrimonial de daños y perjuicios, al que es muy difícil de acceder porque es caro, porque además si perdés el juicio tenés que pagarle a tus abogados, a los abogados de la otra parte, las tasas judiciales, las costas, y a veces es muy difícil probar la discriminación. Entonces arriesgarte a tener que pagar un montón de cosas que mucha gente ni siquiera puede pagarlas, ni siquiera puede pagar un abogado para iniciar el juicio, aun si lo pudiera ganar. Entonces es una ley muy poco eficaz y que muy poca gente usa, o muy poca gente la ha usado en todos estos años, ¿no? Y eso lo que demuestra es que necesitamos una nueva ley que... ¿Cómo? Y lo que si no se usa no termina sirviendo, no termina resultando, no cumple su función, claro. Ha demostrado que no es eficaz en no solamente sancionar la discriminación, sino prevenirla, que es lo más importante. La ley que proponemos y que estamos trabajando con el INADI en este momento es una ley que toma la mejor experiencia legislativa de 17 ciudades y países del mundo, en materia de prevención y también en materia de darle respuesta. La única respuesta no puede ser patrimonial ni la cárcel, hay otras posibles respuestas a las situaciones de discriminación, ¿no? Una persona que desarrolló una conducta discriminatoria puede pedir una disculpa pública, puede hacer un curso de derechos humanos relacionado al grupo que vulneró, puede hacer una campaña contra la discriminación una vez que toma conciencia. Hay muchas respuestas posibles, ¿no? Lo importante es poder dar esta batalla cultural para prevenir la discriminación, y eso es lo que se propone en los proyectos que estamos proponiendo que se debatan en el Congreso y que estamos trabajando hoy con el INADI para que también se apruebe muy pronto. María, con respecto a esto, yo al principio hablábamos un poco con María y yo mencionaba que hace un ratito veía un video de un informe en aquel momento que se hizo cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, en donde las entrevistas con la gente eran un poco, o por lo menos con lo que estaban en contra, manifestándose, discursos que atrasaban ya en ese momento. Imagínate verlos ahora, decía yo, ¿no? Con esto de, no, que no puede ser, entre lo normal es que un varón y una mujer, o después se van a casar con un animal, o no sé, cuestiones... totalmente Tremendo. Fuera de cualquier tipo de análisis. Pero digo, ¿vos qué te acordás en ese momento que hoy ya no se podría, digamos, ni pensar ese tipo de actitudes? Porque cuando yo decía, da un puntapié la ley, no solamente en materia de legislación y de ampliación de derechos, sino también, digo, de cara a la sociedad, ¿no? Mostrar que esto pasa, que esto necesita un marco legal y por otro lado, aplacar, ¿no? Ese sentimiento de lo anormal. Me parece que con la sociedad, más allá que con la legislación, pasó algo que tenía que ver con esto, ¿no? También. Más allá de que hablemos de la discriminación, que eso, bueno, no lo podemos dejar de lado, por supuesto, ¿no? No, pero absolutamente, cuando me preguntan qué cambió en la ley de matrimonio igualitario, yo te digo, creo que prácticamente estamos como en otro planeta. Yo cuando iba a los medios de comunicación a discutir y a hablar sobre nuestros derechos antes de la ley de matrimonio igualitario, me acuerdo que íbamos nosotras y nosotros como el testimonio, y del otro lado ponían la otra campana. La otra campana era un profesional que se oponía a nuestros derechos porque decía que estábamos enfermos, o un sacerdote que decía que éramos un pecado, o algo por el estilo, ¿no? Y eso era totalmente legítimo y estaba totalmente naturalizado escuchar esos discursos, y incluso a veces con suerte podíamos dar la otra versión, ¿no? Y nos convocaban para hacer también la otra campana de esos discursos. Hoy cuando nos convocan para hablar de algún tema que tiene que ver con nuestros derechos, a nadie se le ocurre convocar
a alguien que piense que estamos enfermos o que ser lo que somos es un pecado, ¿no? A nadie ya se le ocurre hacer eso en los medios de comunicación. Hoy se entiende que no hay dos campanas, ¿no? Que unas son personas con derechos y lo otro es discriminación. Claro. Nosotros en aquel momento decíamos, pero escúchenme, ustedes quieren poner otra campana, es como que inviten a una persona, no sé, judía y a un antisemita para que dé la otra campana. Es como... Claro. Pero bueno, esas cosas estaban legitimadas y hoy ya no están legitimadas. Y eso expresa una transformación cultural importantísima que se traduce en la vida cotidiana con que vos, en tu ámbito de trabajo, las personas ya no te ven con los mismos ojos de discriminación y de violencia y de desaprobación y de, no sé, un montón de cosas. La forma en que nos sentimos en relación al resto de la sociedad, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de la escuela, en la universidad, en todos lados, en nuestra familia o con nuestra familia, la forma de respetar nuestros vínculos que hoy existe en nuestras familias, todo eso cambió. Todo cambió. Cambió la sociedad adulta y ni hablar de las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, con respecto también a lo que tiene que ver con la función pública y demás, hasta no hace muchos años, todavía cada tanto, no sé, María, si esto sigue existiendo, aparecía alguien que en redes sociales denunciaba que le impidieron ejercer su derecho al matrimonio igualitario, ¿no? En algún espacio, algún funcionario público se lo impedía. ¿Esto sigue pasando o ya no? No, la verdad es que en algún momento sí pasó y muy rápidamente las organizaciones empezaron a presentar denuncias de incumplimiento de funcionarios públicos y dejó de pasar rápidamente, te diría. Pero sí sucedió al principio, una vez votada la ley, porque había un proyecto que era el proyecto de mayoría en el Senado, el que llegó con más firmas, de unión civil, que establecía la posibilidad de la objeción de conciencia, como sucedía también con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto de la objeción de conciencia respecto a los derechos de otra persona genera estas cosas, ¿no? Al principio hubo funcionarios que quisieron cumplir con la ley, pero bueno, la respuesta era, usted es un funcionario público, usted tiene que cumplir con la ley, esa es su función, por lo tanto, si no la cumple, está incurriendo en un delito, y bueno, eso dejó de pasar al poco tiempo, pero bueno, hubo otras situaciones, ¿no? Por ahí no pasaba eso, pero en los papeles que tenías que firmar para casarte, decía que eras, no sé, el marido, por ejemplo, ¿no? Y eras otra mujer, o sea, se demoraron algunos distritos en corregir estos papeles, algunos incluso decían que tenían muchos impresos y que entonces no querían gastar en imprimir más hasta que no se terminara. Nosotros le decíamos, bueno, impriman otros para parejas igualitarias y de última siguen usando los que tienen para las parejas de distinto sexo. Eran algunos argumentos y resistencias que tienen que ver con la discriminación, ¿no? Pero que bueno, se fueron trabajando y se fue avanzando también con esas cosas. Y hoy, por supuesto, que quedan situaciones de discriminación porque siempre pasan dos cosas, me parece, ¿no? Por un lado hay un sector que se resiste a estos reconocimientos porque quiere preservar sus privilegios, ¿no? Ante eso hay poco argumento, tiene que ver con una cuestión de empatía, de personalidad, de crianza también. De crianza, veces, ¿no? De cuestiones muy profundas que no las vamos a resolver con una sensibilización, ni con una ley, ni con una capacitación. Pero después hay la mayoría de las situaciones... Eso se resuelve con el paso del tiempo y el recambio generacional, Claro, quizás. Claro. Pero la mayoría de las situaciones responden a desinformación, a haber naturalizado cosas que por ahí no tendríamos que haber naturalizado y a la falta de instancias o posibilidades de desaprender que aprendimos. Y cuando eso pasa, que es en la mayoría de las situaciones, la verdad es que se dan cambios muy lindos. Cuando nosotros llamamos a una persona y le decimos, mira, esto que dijiste, la verdad que le hace daño a mucha gente y le explicamos por qué y lo ponemos en contacto con una persona que fue vulnerada por lo que dijo, por ejemplo, por lo que hizo, se dan cambios maravillosos porque mucha gente entiende que se equivocó, que naturalizaba algo que no debía haber naturalizado y está dispuesta a aprender algo nuevo.
y las situaciones se resuelven de manera muy linda, porque a veces es eso, es desaprender lo que es aprendimos. conocer, es saber. Por eso muchas veces, María, también es importante, por más que no tenga que ver con la educación directa a través de las escuelas o de las familias, la educación formal, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Incluso con las ficciones, la visibilidad, la representación, hace que haya gente que se enganche con distintas historias protagonizadas por Totalmente. diversidades y entiendan que se atraviesan las mismas emociones, que vean a esa otra persona también como un par, ¿no? Totalmente, porque además a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, del arte, es donde se llega más directamente a la sensibilidad, ¿no? Entonces hay cosas que por ahí son más difíciles de entender racionalizándolas y son mucho más fáciles de entender con sensaciones. Muchas veces, por ejemplo, Florencia Lavey aportó muchísimo, muchísimo a el reconocimiento de derechos de las personas trans, ¿no? Porque a veces cuando nos era difícil explicar, además de que ella participó muchísimo en la campaña por la ley y presentamos su amparo justamente para que ella utilizara los espacios que tenía para difundirla, muchas veces cuando en algún lugar se nos complicaba esto de hacerle entender a la gente que lo que importaba en la identidad es cómo cada uno se siente y cada una se siente y cómo cada persona se define, lo simplificábamos y decíamos, bueno, Florencia Lavey, ¿quién es para vos? ¿Cómo se llama para vos Florencia Lavey? Y Florencia. Bueno, listo, eso es todo lo que tenemos que entender. Si para vos Florencia Lavey es Florencia, ya está, lo demás no importa. Lo demás tiene que ver con su privacidad, con su cuerpo, con sus decisiones, con lo que sea, pero su identidad es lo que tenemos que respetar. Y ella es Florencia Lavey y nosotras le decimos Florencia Lavey. Y así es con cualquier persona trans. Y eran tanto más fáciles porque la conocían, porque sabían su historia, porque la veían en la televisión, porque compartían sus emociones con alguna historia de ficción, y eso nos permitía llegar a lugares que a veces la letra de una ley o la racionalidad no te permiten. Que es el lugar de Totalmente, las María, te emociones. voy a correr un poco del tema, bastante quizás, pero bueno, ayer fue el Día de la Visibilidad de las Personas No Binarias, quería aprovechar que también estás acá porque recién hablábamos de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con ampliación de derechos y con el conocimiento de la gente. Quizás hay tan poca visibilidad, tan poca comprensión sobre lo que es una persona no binaria, ¿no? Personas que se encuentran fuera de la imposición binaria del género, de la cisnormatividad, ¿no? Es mucho más difícil que la gente comprenda estos conceptos, ¿no? Sí, y qué loco esto que preguntás, porque la verdad es que esto del binarismo, de esta construcción de categorías de sexo y género, son categorías en realidad muy naturalizadas, pero absolutamente artificiales. Entonces, qué loco que algo tan impuesto culturalmente, ¿no? Porque esto que hay un sector de la sociedad que dice que es natural y que que siempre fue así, etcétera, en realidad si uno analiza la cultura se impone con mucha violencia, o sea, desde muy chiquitos, chiquitas nos enseñan con qué juguetes tenemos que jugar, qué colores nos tienen que gustar, qué colores podemos usar, qué colores no podemos usar, si podemos llorar o no podemos llorar. El nombre, ¿no? Que el nombre por mucho tiempo incluso tenía que sí o sí hacer referencia al género, si era un poco dudoso ya no se permitía, ¿no? Claro, pero fíjate todas las imposiciones desde que somos bebés, desde que nacemos, desde la ecografía, ahora que se sabe de antes qué cuerpo tenemos, desde ese momento todas las imposiciones que se plantean incluso con violencia, porque digo, quien se aparta de esto sufre las consecuencias, ¿no? Claro. Si un nene llora, se burlan. Si una persona elige expresarse de otra manera distinta a la que le fue asignada al nacer, hay una serie de consecuencias que llegan hasta el insulto discriminatorio, la violencia física incluso. Entonces, todo esto que nos parece tan natural está tan impuesto, es tan ficticio en realidad, que qué loco que nos resulte curioso todo lo contrario, todo lo que está despojado de eso, ¿no? Claro. Que es el no binarismo. Porque la gente que intenta comprender un poco más dice, bueno, entiendo el concepto de trans, pero ¿es hombre o es mujer? ¿Viste? Es como claro. Que no hay nada en el medio. Claro, lo bueno es que la ley de identidad de género
en realidad no es binaria, porque lo que dice la ley es que hay que respetar la autopercepción, no dice hombre o mujer. Y eso fue dejar una puerta abierta a distintos tipos de expresiones de género y de sexo, que en realidad son categorías que existen porque existe la opresión sobre el sexo y sobre el género, ¿no? Si no existiera eso, no serían ni necesarias estas categorías, en mi opinión. Las categorías no hegemónicas surgen un poco para ir deconstruyendo la hegemónica. Si no existiera la categoría hegemónica de mujer, varón, no sería necesario ningún tipo de categoría. María, la verdad, un placer charlar con vos y ir pasando Igualmente. por todos los temas con la excusa, ¿no? de que se cumplen estos 11 años de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, pero bueno, siempre es bueno charlar acerca de estos temas y aquí lo hacemos mucho, así que sos bienvenida también para cualquier otro momento. Te mandamos un beso grande. ¿Cómo no? Un beso grande, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos. María Rashid, con nosotros, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y también con una participación muy activa en aquel momento en que se sancionó la ley del matrimonio igualitario, que hoy se están cumpliendo 11 años y también celebrando el Día de la Igualdad. Bien, Yo María. la recuerdo Sí, de pasear por distintos programas de televisión, militando y a veces respondiendo con la cara, ¿no? Con la mirada y con muchísima paciencia haciendo docencia en la televisión ante preguntas que realmente eran una falta de respeto. Seguro, hay muchas leyes que tienen un nombre, ¿no? Detrás, más allá de lo que significa la ley, quien ha luchado por ella. Tenemos aquí Diana Zacayán, ¿no? Con la ley de cupo trans que se ha aprobado recién ahora, con Luana Berkins, incluso creo que lleva su nombre la ley, ¿no? De Diana Zacayán, de Diana y de Luana. Pero bueno, son referentes, por eso es que nos gustaba y parecía muy pertinente charlar con ella hoy. 10 minutos faltan para las 4 de la tarde. Aquí vamos a seguir hasta las 17. 15 388 5891, nuestro WhatsApp. Aquí estamos. Viví el otoño en San Justo Shopping. Entretenimiento, gastronomía. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1.